Tomen asiento. Sabe que, no sé si nosotros por lo menos acostumbramos a orar en la mañana cuando vamos a tomar el desayuno. Y yo siempre oraba por los hermanos, que no les falten los alimentos a los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mi oración de ya hace bastante tiempo ha cambiado. Y es que el Señor se glorifique en la mesa de cada uruguayo. Amén. Amén. Que haga el milagro de proveer en las mesas de aquellos que no tienen nada. Porque yo sé lo que es no tener. Y Dios enviar del lugar menos pensado para tener nuestros alimentos. Y eso lo que hace es una acción, trae una acción de gracias, obviamente hacia la persona, pero acciones de gracias a Dios y una glorificación al Señor. Y hoy puedo dar testimonio de eso, porque no fue una sola vez, pero muchas veces, hermano, muchas veces. Yo me acuerdo en el año 2002, yo cobraba 300 y algo de pesos, nada más, porque era un descalabro económico, ¿se acuerdan, no? Sin embargo, el Señor en su infinita fidelidad siempre suplía, siempre suplía, siempre suplía. Y le digo la verdad, en este tiempo de pandemia, donde han pasado tantas cosas, el Señor nos ha bendecido de una manera que nosotros jamás hemos sido bendecidos así. Jamás. Sin embargo, el Señor ha mostrado su mano de una manera tremenda. Y yo digo, Señor, ¿cómo es que tú haces? Parece que todo se cae a pedazos alrededor de nosotros y tú nos bendices de esta manera. Y creemos en la bendición de Dios, no solamente sobre nuestro hogar, sino en la bendición de Dios del hogar de cada uno de los que están aquí hoy. Amén. Y de la bendición de Dios en los hogares de los hermanos que hoy no están. Porque hay hermanos mayores que están en sus hogares, que hacen bien en no venir, ¿sí? Es más, nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar de ser obedientes a lo que las autoridades dicen que tenemos que hacer, usar el tapaboca, lavarnos las manos con el alcohol o con agua y jabón, lavado de manos muy importante, distanciamiento, todas las pautas que ellos han dado. Si nosotros hacemos eso, como ustedes vieron hoy al entrar acá, que gracias al Señor tanto esa bandeja como la alfombra fue donada, gracias a Dios fue donada para que nosotros tengamos algo mejor. Antes poníamos un trapo de piso con jane nada más. Y también el bidón con el líquido para echarle, ¿sí? Y damos gracias al Señor, porque nosotros tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para cuidarnos. No aflojemos en los cuidados. Amén. Porque esto que está pasando es porque uno afloje. Porque como hubo días que hubieron 0 casos, 1 caso, 2, 0, 1, 2, la gente como que aflojó un poco. Claro, yo entiendo, no es fácil. Para mucha gente no es fácil, que vive en un apartamento con 2 o 3 chiquilines, no es fácil. Pero oremos al Señor por misericordia, amén. Oremos al Señor por misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nuestra nación, de Brasil, donde el presidente no acepta bajo ningún concepto el tema del virus. Oremos por Argentina, es impresionante cómo campea en Argentina el virus. Hay lugares del mundo, hermanos, donde es impresionante la cantidad de muertes, de contagiados, ¿sí? Y pidamos al Señor que Dios guarde a nuestros hermanos y que Dios guarde las almas para que no partan a una eternidad sin Dios, ¿sí? Si parten, que partan una eternidad con Dios, que Dios de alguna manera lleve a alguien allí, un ángel, para que le hable a esa persona, pueda volverse a Cristo, haga un milagro, un prodigio, y esas almas que están para partir, partan con Él. Amén. Amén. Tenemos que orar por el consuelo de los familiares, de personas que han fallecido también, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Se acuerdan que el sábado pasado estuvimos hablando de un tema
que se refería a seguir las pisadas de Jesús, ¿sí? Gracias a Dios que quedó registrado en la palabra de Dios muchos de los lugares que Jesús fue recorriendo. Jesús tuvo 3 años de ministerio. Primero fue el año de preparación. El año de popularidad de Jesús es cuando Juan el Bautista es decapitado, ¿sí? Y tenemos el año de pasión, ya cuando Jesús es arrestado, condenado. Anteriormente tenemos todo ese sufrimiento que Jesús tuvo por estar en una continua contradicción con las autoridades judías. Pero en el año de popularidad de Jesús, fue cuando Jesús hizo los milagros, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Limpió al leproso, levantó al paralítico. El ministerio de Jesús se desarrolla en la provincia de Galilea. Usted va a ver atrás de su Biblia que hay unos mapas, y ahí usted va a ver que dice Palestina en los tiempos de Jesús. Y usted va a encontrar que allí está la provincia de Galilea, y están las ciudades donde Jesús estuvo, donde Jesús vivió, la ciudad de Nazaret. La ciudad de Capernaum, que era una ciudad marítima, estaba en la orilla del mar, y parece ser, vamos a ir al capítulo 2 de San Marcos, y quiero decirles una cosa, porque yo seguí leyendo, no sé si el sábado que viene vamos a hablar sobre esto, Dios dirá, pero yo seguí leyendo, y le decía yo a Betty, si nosotros tuviéramos solamente el Evangelio según San Marcos para seguir la vida cristiana, debería de alcanzarnos. Amén. Porque el Evangelio de San Marcos, como los otros evangelios, hablan de cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores del Señor, nosotros debemos conocer la vida de Jesús. Está bien leer sobre Moisés, sobre los Salmos, sobre Timoteo, sobre Apocalipsis, pero sobre Juan. Pero nosotros tenemos que conocer la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús estando sobre esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor con su caminar sobre esta tierra nos dejó un ejemplo. ¿Sí? Nos dejó un ejemplo. Y ahí en el capítulo 2, ustedes recuerdan en el 1:45, cuando terminamos, que el Señor había limpiado un leproso. ¿Y qué le recomendó Jesús al leproso? Que no le dijera nada a nadie. ¿Pero qué hizo el leproso? ¿Fue obediente? Gracias a Dios fue desobediente. No sé si está bien esto, pero él empezó a publicar. Dice a tal punto que en el verso 1:45 dice que no podía entrar en las ciudades abiertamente, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. O sea que ya no podía entrar a la ciudad donde él vivía, porque vamos a ver algo muy interesante ahora. En realidad él vivió en Egipto, ¿recuerdan? Nació en Belén, después avisado por el ángel se fue a Egipto, porque Herodes lo iba a buscar para matarle. Luego avisaron, el ángel le avisó que volviera a la tierra de Israel y se fue a la ciudad de Nazaret. Y ahí Jesús pasó parte de su adolescencia, de su niñez, de su juventud. Obviamente trabajando como carpintero, porque el tema de los oficios eran pasados de padre a hijo, eran pasados los oficios. Entonces encontramos en el capítulo 2, en el versículo 1, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Vieron? O sea que se ve que en algún momento ya no vinieron más personas necesitadas y Jesús pudo entrar en la ciudad donde vivía.
Porque permítanme decirles que este mismo versículo dice, después de algunos días se oyó que estaba en casa. O sea que se ve que el Señor vivía. Hay otras referencias bíblicas que dicen que aparentemente tenía un lugar para vivir. No sabemos si era de él, si no era de él, no sabemos eso, pero sí sabemos que tenía un lugar donde morar mientras estuvo en Galilea, que era en la ciudad de Capernaum, ¿sí? Y vemos que él estuvo unos días en la casa y nadie sabía qué era lo que había pasado. Pero pasando algunos días se corrió la voz: Jesús está en su casa. Y cuando la voz se corrió, dice que inmediatamente en el versículo 2 se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Predicando la palabra de Dios. No estamos hablando de nuestras palabras ni de nuestras experiencias, porque la que puede hacer un cambio radical en nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo conozco muchos testimonios de personas que estando a solas con Dios y con la palabra, sin tener absolutamente conocimiento, Dios los fue llevando por su palabra y ellos entendieron la verdad del Evangelio. Se entregaron al Señor. Y después buscaron un lugar donde congregarse, donde ser discipulados, como pasó en Arabia Saudita con un hermano que, cansado del Islam, dice que empezó a buscar y encontró la Biblia, encontró en internet. Él no sabía que existía la Biblia. Él no sabía que existía el cristianismo. No sabía que había un Dios y que había un Jesús y que había un Espíritu Santo. Lo descubrió ahí cuando empezó a leer en la computadora. No podía parar de leer. Era como que cuando uno come algo muy rico y dice, dame otro, ponemos otro poquito más, come, ¿no? Hasta que se termine. Pero esto no se terminó, porque ahí él comenzó a saciar su hambre y su sed del Señor, y el Señor abrió su entendimiento para que él comprendiera, él entregara su vida al Señor, y luego él se fue buscando, salió de su país buscando un lugar, una iglesia donde llegó, lo recibieron, él estuvo una semana en esa iglesia, en una semana lo discipularon y otra vez volvió a Arabia Saudita, lleno de la presencia de Cristo. Mira, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de venir cuando querramos a la casa de Dios. Claro, cuando estamos en la pandemia, al principio no, porque estaba todo cerrado. Pero nosotros podemos venir cuando querramos a la casa de Dios. Y tenemos esa posibilidad maravillosa que no tienen otros en otros países, que el profesar ser cristiano es igual a la muerte, ¿sí? Es igual a ser desheredado, es igual a que la familia los rechace, los eche de su casa. Que el Señor nos ayude, seamos nosotros fieles y aprovechemos este tiempo. Porque cuando no nos podíamos congregar en estos meses atrás, más de uno andábamos con el Jesús en la boca porque, ¿qué va a pasar? A mí en lo personal yo decía, Señor, bueno, está, si tú no permites que las iglesias se abran, tu presencia está igual, pero queremos que las iglesias se abran, que los hermanos vengan y que otros vengan también, ¿amén? Así que vemos que inmediatamente que se corrió la voz de que hace unos días que Jesús estaba en la casa y habrá aprovechado, me imagino, para descansar. Siempre nosotros hemos escuchado hablar de que el Señor no tiene donde recostar su cabeza y en algún momento no tuvo donde recostar su cabeza. Pero vemos aquí en el ministerio de Galilea que él estaba viviendo en un lugar, en la ciudad de Capernaum, ¿sí? Entonces dice que entonces vinieron y les predicaba la palabra y ya no cabía nadie. Todos tenían hambre y sed de oír la palabra de Dios, ¿sí? ¿De qué tiene hambre y sed usted? ¿Tenemos hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. De escuchar la palabra de Dios, amén, de leer la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude con su misericordia, ¿sí?
Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, o sea, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora yo pensando en este verso, digo, Señor, qué egoísta. Yo sé que todos los que estaban allí tenían necesidad, estaban oyendo la palabra, pero no podían abrirse un poquito para que esta persona pasara, tan necesitada pasara. Con el trabajo que le había dado a los amigos, traer al enfermo en una cama, una camilla, traerlo. Nadie se molestó, a nadie se le ocurrió decir, che, vamos a hacer como un corredor acá, sanitario, como ahora se dice, para que este enfermo llegue a la presencia de Jesús y sea sanado, sea Dios sobre él. Y qué triste cuando en nosotros está ese egoísmo, como había de estas personas. Ellos querían recibir. Y todos queremos recibir. Pero hay otros que también tienen necesidad. Amén. Y tienen más necesidades que usted y que yo. Y cuando nosotros no abrimos nuestra boca, no les hablamos, no le damos una palabra de aliento, no le damos una palabra de fe, estamos parados en la puerta, impidiendo que pase a un encuentro con Cristo. Realmente Dios en su misericordia dice que ellos agarraron, fueron muy valientes y subieron al techo. ¡Qué trabajo, mamá mía! Y allí cuando subieron al techo el paralítico, dice que a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo no sé quién le iba a pagar la cuenta del arreglo de la casa del Señor. Yo creo que, como vemos nosotros en el episodio, no le importó que hubiesen roto el techo. Lo que al Señor le importaba era el alma de aquel que venía bajando del techo. Porque me imagino que con unas cuerdas lo habrán bajado y allí dice que lo pusieron delante del Señor. No creo que el Señor haya dicho, me están rompiendo el techo, váyase, cuando tenga tiempo los voy a atender. No. Yo creo que cuando el Señor miró y vio que estos intrépidos varones querían traer a su amigo a la salvación, a la sanidad, el Señor lo permitió. Aunque perdió. ¿Por qué? Porque el techo se le rompió. No dice la Biblia que se lo arreglaron. Pero quienes vinieron con el paralítico y el mismo paralítico recibió bendición, y a Jesús no le interesó que el techo de la casa hubiese sido roto. ¿Por qué? Porque almas se salvaron para la gloria de Dios. Amén. Y nosotros, hermanos, estamos dispuestos a servir al Señor, a hacer la obra de Dios, a que las almas vengan al reino de Dios. Pero estamos muchas veces haciéndolo si nos sobra tiempo. Si hay algún emprendimiento que hay que comprar algo, hay que hacer algo, damos si nos sobra. Siempre parece que para Dios son las migajas de nuestra vida. No tenemos problemas de entregar nuestro cuerpo al mundo y a las cosas del mundo y nuestro pensamiento y nuestra mente. No tenemos ningún problema de gastar para eso. En el reino de Dios las pérdidas son ganancias. Sí. ¿Sabía usted? Y le voy a poner un ejemplo. Elías fue a la viuda enviado por Dios. Y ella estaba juntando unos palitos para hacer un fuego, porque le quedaba en la tinaja un poquito de aceite y un poquito de harina. ¿Qué le dijo el profeta?
haceme para mí primero. Yo, señores, mi Señor, estoy acá. Los profetas estaban vestidos de determinada manera que se daba cuenta la gente quién era. Pero Señor, yo estoy juntando estos palitos para hacer para mí, para mi hijo y dejarnos morir. Hacérmelo para mí. Porque el Señor ha dicho que el aceite no faltará y que la harina tampoco faltará. No escaseará. No escaseará. Y así fue. Así fue que ellos se salvaron. Y uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser esa situación? ¿Cómo este hombre va a pedir que le hagan una torta a él? Esa torta era para que comieran ella y su hijito. No había hombre allí, ¿no? Como hoy en día muchos hombres se lavan las manos de la familia, de sus hijos, ¿no? De la esposa. No había hombre que Era viuda. trajera sustento. Entonces vemos que ella dio lo que tenía. Obedeció a Dios. Escúchame. A Dios. Porque en el tema de dar y recibir es algo personal con Dios. Ningún hombre, ninguna mujer tiene que venir a manipularle a usted para que usted ponga tanto o cuanto. Eso es una cosa entre Dios y usted. Si Dios le habla a usted que tiene que poner a tanto o cuanto, no sé lo que es. Si Dios le habla a usted, es una cosa. Si usted obedece o no, es su problema. Pero si le obedece, sabemos que eso te va a traer bendición. Amén. Así que muchas veces nosotros, pero voy a perder tiempo, no voy a poder ver ese programa, no voy a poder ir con mis amigos, no voy a poder. No es porque nosotros impongamos ni Dios imponga. Es porque realmente, hermano, el que entra en el servicio del reino en la manera natural y mundana se ve que pierde. Pero la palabra del Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿qué tendremos? Le dijo a Pedro, si nosotros dejamos todo por ti. Y ahí el Señor le explica a Pedro la bendición, entre otras cosas, en el siglo venidero, la vida eterna. Hermano, cuando nosotros estamos dejando a un lado nuestro cansancio para hacer algo para Dios, estamos nosotros atesorando en los cielos nuestra recompensa. ¿Sí? Y Dios no es deudor de nadie. Amén. Estando aquí en esta tierra, si usted le sirve al Señor, el Señor no es deudor de nadie. Amén. Él sabe bendecir muy bien a aquel que le sirve de todo corazón y que da más allá de su fuerza y que se entrega más allá de sus fuerzas. Claro, cuando uno hace esos esfuerzos se siente cansado, todo lo demás, ¿no es cierto? Pero el Señor está con nosotros para bendecirnos. Amén. Amén. Dice que como no podían entrar allí, rompieron el techo del lugar donde estaban, no sé de qué sería. Dice que hicieron una abertura, descubrieron el techo donde estaba. Y el versículo 5 es precioso. Porque dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Y una vez se había armado una discusión, me acuerdo no sé con quién, de que en realidad Jesús se estaba refiriendo a la fe de los 4 amigos que lo habían traído. Pero si nosotros miramos la palabra de Dios, este hombre recibió perdón de pecado y sanidad, fue por la fe. Sí. Era porque tenía fe. O sea, por la fe de los 5. Amén. Amén. ¿Sabe? Yo quiero de estos amigos. Amén, yo también. Yo quiero de estos amigos. Porque hay amigos que siempre están para el bajón. Siempre hablando de cosas negativas. Siempre no se puede. Siempre lo malo, siempre lo oscuro, siempre... Lejos de mí, por favor. Lejos de mí. Quiero tener de estos amigos
que crean por mí. Amén. Usted no quiere tener amigos que crean por usted. Amén. Si usted no quiere, usted no se da cuenta que los necesita, porque todos necesitamos. Hace unos días atrás, cuando estábamos enseñando la palabra, antes de empezar a enseñar la palabra al Señor, un hermano, él me dijo, vos creés, ¿no? Yo ponía el sí, afirmaba, y él como estaba ahí, sí. Y él me mira y me dice, pero vos creés, me dice. Y yo, claro, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer que Dios va a hacer algo grande en tu vida? ¿Cómo no voy a creer que Dios te va a transformar con su palabra y con su poder? Claro que creo por ti. Porque a veces nosotros no creemos por nosotros. Por las diferentes circunstancias de la vida, estamos postrados como este hombre en la camilla. Nos falta la fe. Pero cuando nosotros tenemos alrededor nuestro un grupo de gente, de hermanos en Cristo, que tiene la fe para ayudarnos, tenemos que dar la gloria a Dios. Amén. Porque la fe de ellos era la fe del paralítico, pero era la fe de los 4 hombres que desafió a la multitud, que desafió el romper el techo de la vivienda, que desafió todo para poder poner a su amigo delante del Señor. Cuando usted ora por su hermano, ora por su hermana que está enferma, que no lo ve, o cuando ora por los hermanos mayores que no están en la iglesia por el motivo que ya sabemos, usted está tomando una de las puntas de la camilla, llevando a mi hermano a la salud, ¿sí? Amén. A la sanidad y al perdón. Amén. Al perdón. Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando mamá trabajaba en el comedor de la iglesia allí en La Paloma, que un día 4 niños trajeron a otro, entre 4 trajeron a uno. Y se trajimos a este porque hace un montón de días que no come y está con fiebre, está enfermo. Y dije, ¿qué es esto? Lo agarraron y lo llevaron para el comedor, para que coma. Y comió, ustedes se imaginan, ¿no? Pero hermanos, al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted pensaba que Jesús iba a decir, hijo, levántate y anda? No. Tus pecados son perdonados. Porque el único que puede perdonar y limpiar los pecados es el Señor. Amén. No existe otro. Es lo que la palabra de Dios revela. El único que tiene autoridad y potestad para perdonar pecados es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esa potestad se le fue dada al Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero esa potestad fue adquirida por Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar y derramó su sangre, y allí tiene la potestad y la autoridad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de lavarnos y de limpiarnos. Amén. Y que no quede huella de nuestro pecado. Amén. Yo sé que las hermanas que peinan canas van a entender lo que yo voy a decir. Porque yo me acuerdo que antes no había productos para sacar mancha. Había que ingeniársela. Entonces se usaban limón, poner el jabón, dejarlo al sol determinadas horas. Y al final aquella mancha que parecía imposible, salió. Y si nosotros estamos atados por nuestros pecados, que son manchas imposibles, que parece que no podemos abandonarlo, tenemos que venir en el nombre del Señor a los pies de la cruz y pedir perdón por nuestros pecados. Y que Él los limpie. Amén. Que Él nos santifique. Comencemos a caminar en el camino de la santidad. Dice que estaban allí sentados, según el verso 6, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema, dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos estaban en lo cierto. Lo que pasa es que ellos todavía ellos no habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Pero nosotros hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, estos escribas eran los religiosos de aquel entonces. Miren, la religión no tiene nada que ver con Jesús. La religión es el esfuerzo humano por llegar a Dios. Y Jesús es la fe de Dios para alcanzar la vida eterna. Él está vivo. No necesitamos un montón de mandamientos y preceptos y diferentes cosas para llegar, ni caminar arrodillado hasta no sé dónde. Y no precisamos hacer nada de eso. Ya Jesús lo hizo todo. Ya Jesús lo hizo todo. Amén. Así que Jesús no es religión. Jesús es vida. Amén. Y vida en abundancia. Así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ellos dicen que empezaron a cavilar. Y yo estuve buscando en el diccionario la palabra cavilar. Hay alguien que sabe, capaz que alguien sabe lo que significa cavilar acá. Pero yo no lo tenía muy claro. Y dice, reflexionar con preocupación, con insistencia, de una forma profunda y minuciosa sobre algo. Reflexionar con preocupación e insistencia, o de forma profunda y minuciosa sobre algo. Y dice que ellos cavilaban en sus corazones, ¿sí? En lo íntimo de su corazón ellos estaban pensando, ¿quién se piensa que es este? Está blasfemando. ¿Quién se piensa que es este? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y dice que Jesús, conociendo luego Jesús en el 8, en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está cavilando usted en su corazón? ¿Qué está dando vueltas en su mente? ¿Qué cosas está reflexionando con preocupación, con insistencia? ¿Qué cosas está allí de una forma profunda y minuciosa? ¿Está usted cavilando interiormente algo que nadie sabe? Pero le voy a decir una cosa, Jesús lo sabe. Usted no se lo ha dicho a nadie, pero Jesús lo sabe. Porque Jesús supo acá dentro, en su espíritu, qué pasaba en el corazón, en el alma de ellos, lo que estaban pensando profundamente y con insistencia, que estaban diciendo, este está blasfemando, ¿qué es lo que está diciendo? Solo Dios puede perdonar el pecado. Y estaban diciendo una verdad, lo único que no reconocían, que Él era el Hijo de Dios. Ni lo reconocieron tampoco. Tristemente, yo quiero decirle que más del 85% de las personas que son judías no son religiosas. Más del 85%. ¿Por qué no aceptan a Jesús hoy? Porque tienen el mismo pensamiento que tenían hace 2000 años sobre Jesús. No creen que Dios se haya hecho carne, el gran Emanuel, como dice la palabra. No creen que un hombre haya muerto por los pecados de la humanidad, haya redimido a la humanidad. No creen. Pero son ciegos, porque en la palabra de Dios está escrito y bien claro de que el Salvador, vendría uno que era el Salvador a morir por los pecados del pueblo, a tomar el lugar del pueblo de Israel para traer salvación. Pero ellos no lo aceptaron. Y hasta hoy en día tienen ese mismo pensamiento retrógrado. Ahora no tienen templo, como el templo que había para adoración. Pero ellos llaman el tercer templo
Al museo donde están allí los papiros ellos cuando inauguraron en 1925 que la tierra de Palestina estaba sobre el régimen, estaban los ingleses, le permitieron hacer en ese lugar, fundar el tercer templo de la sabiduría. No nada espiritual, todo sabiduría. Es más, la ceremonia se hizo de espaldas a la ciudad de Jerusalén. Y usted sabe que los judíos cuando estaban cautivos oraban hacia Jerusalén para que fueran restaurados. Pero ese tercer templo de sabiduría fue creado, fue hecho, poniendo las espaldas y mirando hacia el desierto de Judea. O sea que tenemos un Estado de Israel laico. No tenemos un Estado de Israel religioso. Sí hay muchas personas que creen, pero la inmensa mayoría de judíos que están en Israel y por todo el mundo no creen en el Salvador. Es más, ni siquiera creen en su religión, en la religión de su pueblo. La verdad, hermano, que vemos en esto que cómo Jesús descubre el corazón. Sea la situación que sea que usted esté, que usted no le haya contado a nadie, sea que usted está cavilando algo negativo, o sea que usted esté allí rumiando una pena, Jesús lo está viendo, lo está mirando y está sabiendo qué es lo que está aconteciendo. Y depende de lo que hay en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, depende de lo que haya acá, es lo que Jesús va a hacer. Exhortación o bendición. ¿No es cierto? Exhortación o bendición. Y acá estos hombres comenzaron a hablar y Jesús les respondió y le dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo me imagino, habrán quedado pálidos, porque eso lo estaban teniendo ellos adentro, nadie lo estaba sabiendo. Pero ahí él estaba demostrando que era verdaderamente el Hijo de Dios. Y si tú estás pensando, ¿será que es el Hijo de Dios? Yo te puedo decir que sí es el Hijo de Dios, porque acá el Hijo de Dios puede ver lo profundo de tu corazón. Lo que nadie sabe, Él lo sabe. Amén. Y un día te lo va a poner así delante de tuyo. ¿Tú tienes esto en tu corazón? Yo sé qué es lo que está en tu corazón. Lo cierto es que vemos en la palabra del Señor que dice así: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Ya terminando el versículo 8. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque la enfermedad que tenía este hombre era por causa del pecado. No todas las enfermedades son por causa del pecado. Hay enfermedades que son porque no los cuidamos, ¿no es cierto? Y después pagamos la consecuencia. Hay enfermedades hereditarias, pero hay enfermedades que vienen como consecuencia del pecado, de la maldad que nosotros hemos hecho, estamos haciendo. Entonces es necesario, para encontrar la salud física, la salud emocional, la salud mental, es que si hay un pecado en nuestra vida, nosotros renunciar a él. Amén. Y en el momento que nosotros renunciemos a él, esa enfermedad se va a ir. Amén. Pero que quede bien claro que no toda enfermedad se causa de pecado. La enfermedad viene porque los años pasan, ¿no? La maquinita se empieza a desgastar. Como yo le decía, a veces tenemos enfermedades que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, hereditarias, o tenemos enfermedades porque nosotros no nos hemos cuidado como debimos. Pero lo cierto es que vemos que acá Jesús mostró su autoridad como el Hijo de Dios.
para que veas que el Hijo del Hombre tiene la autoridad y la potestad de limpiar los pecados, dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y así pasó. Porque el hombre primero recibió el perdón de los pecados. Si nosotros aceptáramos en nuestros hogares, en nuestras familias, en el lugar donde estamos, si nosotros comunicáramos que quitando el pecado del mundo, el pecado de nuestra vida, se solucionarían tantas cosas, hermano. Amén. Si Uruguay sacara el pecado del medio, mire, otra que libre de coronavirus, estaríamos libres de muchas cosas más. Muchas cosas más se romperían y se liberarían. Pero vaya usted a hablarle a cualquiera, usted veo que les dan un sarta de disparate, o le es ignorante, no ignora, como si nada. Pero allí estaba Jesús. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Yo recuerdo un refrán que dice, si queremos ver lo que nunca hemos visto, tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Queremos ver milagros, queremos ver maravillas, queremos ver que Dios salva las almas, queremos ver sanidades, queremos ver que se levanten los paralíticos, que los ciegos vean, queremos nosotros ver las cosas, los milagros como en los tiempos de Jesús, como en los tiempos de los apóstoles, queremos ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarle. Amén. Tenemos que buscarle en oración, tenemos que buscarle en ayuno, tenemos que buscarle en su palabra e insistir hasta que el fuego de Dios opere en nuestra vida, de tal forma que cuando abramos nuestra boca, la palabra sea una palabra que toque el corazón, quebrante el corazón, porque dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, que es como un fuego, que la palabra golpee y queme lo que no sirve, que traspase, porque dice que también es como una espada. Y cuando viene la palabra a nosotros y nos muestra nuestros pecados, nos duele. Pero en la balanza del otro lado está vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Sanidad, salud, bendición, en todos los aspectos. Pero sobre todas las cosas, vida eterna. Amén. Amén. Así que la gente glorificaba a Dios. Yo creo que la gente saltaba, se gozaba, gritaba, cantaba. ¿Qué pasaría si hubiera un paralítico en esta noche con silla de ruedas y estamos orando y se levanta y empieza a saltar en la presencia de Dios? ¿Cómo nos vamos a quedar? Ah, mirá vos, qué bien, el paralítico se sanó. No, hermano, ¿cómo? Sería tremendo. Sería tremendo el mover de Dios en medio de nosotros. Nunca hemos visto tal cosa. Y yo creo que todos nosotros deseamos ver la gloria de Dios salvando y restaurando vidas. Amén. Todos nosotros. No solamente todos nosotros, todos los hermanos de todas las iglesias lo quieren, están luchando para poder ver. Algunos inventan determinadas cosas y dicen que el poder de Dios está cuando la persona salta, cuando la persona se ríe, cuando la persona se cae. Yo digo, cuando el poder de Dios está, las almas se arrepienten. Amén. Se vuelven a Dios. Podrán saltar, podrán caer, podrán reír, lo que sea. Pero donde está la manifestación del poder de Dios, hay un arrepentimiento sincero. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dígame si usted y yo no hemos estado muchas veces como este hombre paralítico, tumbados por el desánimo, por el desaliento, por la depresión. Y a veces se dice, no, pero los niños, ¿qué problema pueden tener los niños? Y
este niño está bien en la casa. Los niños tienen sus problemas. Amén. A veces los adolescentes, ¿qué problema? Bueno, los adolescentes tienen problemas, adolescentes, pero a veces tienen problemas tremendos. Sí, los jóvenes, no, los jóvenes están todos con todas las fuerzas, ¿qué problema van a tener? Y los mayores que ya están jubilados, ¿qué problema pueden tener? Están en su casa, tranquilos, con las plantitas, con su perrito, con su gatito, ¿no? Ahí mirando la tele, tranquilo, leyendo la Biblia, ¿qué problema? También en sus problemas. Y muchas veces los problemas de las personas mayores no son problemas de ellos, son problemas de alguien cercano con lo que ellos cargan. Y ni siquiera lo pueden solucionar porque quisieran solucionar y saben que no lo pueden solucionar, pero cargan con ellos. Y muchas veces están ahí postrados como en esa camilla que estaba este varón. Pero en esta tarde, hermanos, no sé cómo andamos de tiempo. Yo quiero pedirle que usted crea por mí. Que usted crea por mí que el Señor me va a sanar, me va a levantar. Que usted crea por mí. ¿Y sabe qué voy a hacer yo? Voy a creer por usted. Amén. Yo voy a creer como creo por usted. Amén. Creer que el Señor puede unir a Kimberly con Ezequiel. Y hacer de ellos siervos del Señor. Para la gloria de su nombre. Amén. Yo también, cuando era jovencito, también pensaba en esas cosas y también medio que... Pero hubo gente que creyó en mí. Yo estoy acá, pues, obviamente porque Dios me trajo, pero hubo gente que creyó en mí. Y que vieron que había un plan, un propósito de Dios y que pensaron, vamos a alentar, vamos a ayudar, vamos a apuntalar la vida de este muchachito, porque Dios tiene un plan con él. Amén. Y bueno, es cuando nosotros recibimos de un hermano, de una hermana, hacemos algo, de repente digo, pero qué lindo que te quedó, qué precioso, qué bien que te salió, dándonos ánimo. Algunos piensan que eso es acariciar la carne. No, hermano. Nosotros necesitamos muchas veces esa palabra de aliento, como predicaba el apóstol Zapata aquí. Necesitamos esa palabra de aliento. Sí. Que cuando fracasamos, bueno, Señor sabe que tú fracasaste, pero te puedes levantar. Él toma tu mano, puedes seguir. Yo voy a creer por ti. Que tú vas a salir. Amén. Amén. Así que yo les invito en esta tarde que hagamos una oración de fe. Gracias. Yo veo que estamos todos desperdigados, obviamente por obvias razones, pero vamos a creer por el otro. Yo voy a creer por cada uno de ustedes. Y usted crea, sepa o no sepa cuál es la dificultad del hermano o la hermana. Crea por los que están aquí adentro. Crea aún por los que no han venido, sabe Dios por qué. Crea por ellos. Amén. Señor, en el nombre de